Buenas, mi nombre es Vladimir Caldera, estudio Contaduría Pública en la Universidad de la Costa, Barranquilla Atlántico. Esta es una asignatura, Contabilidad Sistematizada, en la cual hablaré de las normas internacionales de información financiera y el peritaje contable. Continuar. A través de este cuadro sinóptico se puede mostrar que las normas internacionales de información financiera, de contabilidad y de peritaje contable se desarrollan dentro de un entorno económico y social durante el siglo XXI, con unas características muy importantes, como lo son la globalización de la economía, las agrupaciones de países en mercados comunes, entre otros. Y a través de estas normas, claramente se ve que da solución a muchos conflictos que se venían dando en la aplicación de las antiguas normas de contabilidad, como por lo menos problemas de inversión y financiamiento. Uno muy importante que era para los inversionistas la conversión de estados financieros, entre otros. Y trataremos de hablar sobre unos temas de discusiones que se generan a través de estas normas, como por ejemplo quiénes son los usuarios del peritaje contable y qué normas internacionales de información financiera son aplicables en la pericia contable, entre otros. Sigamos. Bueno, había dicho que estas normas se desarrollan dentro de un entorno económico y social. A continuación desglosaremos cada uno de estos. Dice, la globalización de la economía. ¿Qué es la globalización de la economía? Prácticamente esto está hablando sobre los modelos de apertura económica que se han venido hablando, la interdependencia económica y la integración de los mercados, que es algo muy importante. Los modelos económicos se vienen aplicando, como por ejemplo en Colombia, que viene desde 1992 con el presidente César Gaviria. Todo esto hace parte de la globalización económica que trata de generar competencia y mejor calidad en los bienes y servicios que se producen en una economía. Bueno, se dice que hay muchos factores de surgimiento de la globalización, como por ejemplo, lo vamos a desglosar. Dice, hablaré fácil básicamente de ellos, como son los factores sociales y de gobierno, que ahí influyen lo que es los impuestos y los tratados de libre comercio, modelos de apertura económica, entre otros. Factores derivados de la presión de costos, factores relacionados con el mercado y la demanda. Al haber modelos de apertura económica hay más demanda, factores derivados de la competencia y factores derivados de la investigación y desarrollo, que son la tecnología, básicamente. Bueno, internacionalización de la economía. Esto es muy importante, todas las empresas están en pro de internacionalizarse. Al abrir sus mercados, dice que es necesario para las empresas y significa relacionarse con el exterior desde un plano más rico, importar o exportar productos, lo que ayuda al consumidor final a manejar productos de mejor calidad y servicios. Existen unas perspectivas para afrontar la internacionalización, como es la perspectiva clásica y la innovadora. Yo básicamente me estoy guiando por la innovadora porque esta trata de organizar, de cambiar la estructura organizativa, los objetivos estratégicos y el marketing, cosa para que seamos más competitivos con las empresas extranjeras. Estrategia de elección de mercado. Las más importantes, como aquí se demuestran, son las exportaciones, la inversión directa, las licencias, la franquicia, los contratos de administración y producción y conversiones con socios locales o extranjeros, lo que hemos venido hablando. Bueno, existen unas estrategias muy importantes para decidir cómo entrar en un mercado. Una muy importante que se viene viendo en nuestra economía en América Latina, que son las condiciones económicas, como por lo menos una economía como la colombiana, comparándola con una economía como la venezolana que viene de tantos choques, con una inflación tan alta. Para los inversionistas es muy importante, entonces esa estrategia debe ir encaminada a eso, a ver los factores económicos que se dan en los países. La competitividad en el mercado internacional, lo que vine hablando desde antes. Al haber más competencia, más demanda, los productos deben ser de mejor calidad. Para nosotros los consumidores sería muy importante que hubiese una competitividad en el mercado de todos los países. Es muy importante proyectar la empresa con el exterior para generar ventajas competitivas que permitan afrontar el futuro de garantías con éxito. Sí. Bueno, las normas internacionales de información financiera y su aplicación en la solución de conflictos de la economía internacional del siglo XXI. Bueno, es muy importante porque esta norma básicamente lo que trata es de brindar información homogénea y consistente
de acuerdo con muchos factores como son la inversión, el financiamiento, la producción. A través de esta aplicación de normas, la información contable va a ser más clara y concisa y se estaría hablando de una sola manera. Digamos. Se consideran sujetos de controversia los negocios, las empresas internacionales, los gobiernos, los inversionistas, los financistas, los proveedores, los clientes y los trabajadores de negocios internacionales. Todas estas personas son básicamente los usuarios de la información contable de una empresa. Aquí se muestran unos cambios que han traído las NIF. Para mí uno de los más importantes es el valor razonable, dado que con la aplicación del decreto 2649 para nuestra economía colombiana se venía manejando un costo histórico a nivel de activos y pasivos. Ahora en este momento se va a manejar de valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que las cosas se deben de llevar al valor que en realidad tienen, no como antes que se manejaba el proceso de depreciación y habían activos los cuales estaban totalmente depreciados y seguían dándole uso a las empresas. Se generan varios interrogantes a través de esto. Yo hablaré de unos tres, como qué tipo de controversias o conflictos se generan en la economía colombiana, quiénes son los usuarios de peritaje contable y qué normas internacionales de información financiera son aplicables en la pericia contable de controversias internacionales del siglo XXI. ¿Qué tipo de controversias o conflictos se generan en la economía internacional del siglo XXI? Se generan dos tipos de controversias, una extrajudiciales vinculadas y relacionadas con la presentación y revelación de información financiera, el reconocimiento y valoración de los activos pasivos, ingresos y costos de las empresas internacionales, entre otros, y unas controversias judiciales relacionadas con más o menos con delitos contra el patrimonio y delitos contra el orden financiero internacional, como por ejemplo la obtención fraudulenta de crédito y desvío fraudulento de créditos, entre otros. Todo esto va a ser más fácil identificarlo para las empresas con la aplicación de las nuevas normas de información financiera. ¿Quiénes son los usuarios del peritaje contable en controversias de la economía internacional actual? Como se ha venido diciendo, los inversionistas que son los principales que necesitan utilizar esta información, dado que la empresa vive de la inversión y de su actividad financiera. A través de estos inversionistas se capitaliza la empresa, los negocios, los gobiernos y los financistas. Todos estos son los usuarios de la información financiera y el peritaje contable. ¿Qué normas internacionales de información financiera son aplicables en la pericia contable de controversia del siglo XXI? Son muchas las normas internacionales, pero yo he tratado de sacar las más importantes, como por lo menos la NIC 1, que es la presentación de estado financiero, la NIC 7, estado de flujo de efectivo, la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, sobre planes de beneficio o retiro, NIC 30, que son las revelaciones en los estados financieros, la NIC 27, estados financieros consolidados y separados, y la NIC 12, que son los impuestos a la ganancia. Digamos. Hablaremos de la norma internacional de información financiera y cómo llegaron para quedarse. Aquí se muestra el cuadro. Normas internacionales de información financiera. Se dice que son normas aplicadas a los estados financieros que tratan de dotar de utilidad a la información contable y tienen una tendencia mundial que se viene aplicando. La mayoría de los países mundialmente están aplicando estas normas, las cuales tienen unos desafíos muy importantes que hablaré a continuación de ellos. Bueno, se dice que las normas internacionales de información financiera son un conjunto de normas de propósito general diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros de las compañías. Todo esto con el fin de dotar de utilidad la información contable, de que se hable en un idioma en general, que no sea como anteriormente se venía diciendo, que en un país se hablaba de un idioma contable y en el otro de otro, y tenía que hacer conversión de estado financiero para poder llegar a hablar en un solo idioma. Ya no, con las normas internacionales de información financiera se hablará en un solo lenguaje a nivel mundial. Y tratan esta informan sobre la situación financiera, sobre la actividad de rendimiento y sobre los flujos de fondos de las empresas.
tienen una tendencia mundial, como se ha venido diciendo. La mayoría de los países a nivel mundial están aplicando estas normas. Están comenzando desde una apertura en busca de una convergencia del lenguaje contable internacional. Se dice que en una economía globalizada donde las empresas se internacionalizan con mayor frecuencia, resulta relevante que se hable de una misma información, como lo he venido diciendo. Al hablar de una misma información, vamos a tener un mejor reconocimiento de los hechos contables. Y bueno, se tienen unos desafíos muy importantes. Se trata de que la información revelada por estas normas se proporcione en la práctica contable con criterios coherentes y convergentes. Es decir, que se hable de un mismo idioma, como lo he venido diciendo, que todas las normas que se aplican aquí sean las mismas que se aplican en cualquier otro país. Al momento de hacer una inversión, por algún inversionista extranjero, por algún X usuario de la información financiera, sería muy importante que se hablara en un mismo idioma. Bueno, muchas gracias, esa fue mi presentación, espero que les haya sido de su agrado. Me despido.